Hola, ¿qué tal amigos? ¿Les agradaría realizar ustedes mismos este divertido y lindo portacepillos con botellas recicladas y tenerlo a la vez como un adorno para su baño? Es muy fácil de realizar. Acompáñenme hasta el final del video donde les muestro el paso a paso de su elaboración. También voy a usar este tarro que es de nutrientes, de este tarro blanco, y lo corté, miren ese pedazo. Este tiene una altura de unos 6 centímetros a 6,5 centímetros más o menos, ya la altura de esto. La botella que va a ir arriba la corté utilizando un cúter caliente. Lo calenté en la cocina, en la hornilla de la cocina, y lo fui cortando. Se ve así feo porque está lijado, pero para que no queden los filos, porque acá ya ve, ya no tiene esos filos que cortan, lo fui calentando con un encendedor y le dio esta forma que se ve ahorita feo, pero a mí sí me gusta porque es una forma irregular, ¿no? Lo que importa que va a ser como de las encías es esta forma redondeada, ven que tiene la botella. Como digo, así se ve feo porque todavía no está pintado, lo voy a pintar. Entonces esto va a ir así, de esta manera. Lo único que voy a hacer ahorita es pintarlo. Para ello, para poder pintar el plástico, voy a hacer un tipo de pintura a la tiza casera. Acá tengo una cucharada de cola, ven, este es cola, ya cola blanca, y una cucharada de maicena. Ahorita lo que voy a usar es 2 cucharadas de pintura blanca, ¿ya? Y voy a echar las cucharadas de pintura blanca. 1 y 2. Y lo que sí tengo que hacer con esta pintura es remover bien para que no queden esos grumos. Entonces vamos a irla removiendo bien y regreso para pintar. Ya tengo acá mi pintura bien removida, entonces voy a comenzar a pintar. Voy a pintar con este pedacito de esponja, ¿ya? Esta pintura de la tiza va a agarrar muy bien en el plástico. Lo voy a pintar solo por fuera, no por dentro no, solo por fuera, ¿ya? Y como esto está lijado, porque está lijado, va a agarrar mucho mejor. Ya, entonces así voy a dejarlo secar para darle después la segunda mano, ¿ya? Regreso entonces. Como ya tengo acá esto, a mí sí me gusta que quede así, con cierta textura, pero si a ustedes no les gusta, entonces lo pintan con una brochita suave para que quede el color más parejo y no queden con estos grumitos. Eso depende de gustos personales. Entonces, para que le dé más vida, se vea más bonito, le voy a colocar este dientecito que hice en porcelana fría, miren, bonito con sus ojitos, lo voy a colocar acá. Esto se hace bien fácilmente. Simplemente vamos a agarrar un poco de masa. Ya, entonces le hago como siempre un círculo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a darle esta formita nada más. Entonces hago esto, miren, más acá cabezoncito
como si fuera una gotita, pero o una paletita así aplastadita, así de esta manera, miren, así, ¿ya? Y con una herramienta o algo, acá le hago como si fuera una hendidura, aquí, ¿ven? Y va a quedar de esta forma, ¿ya? Con mi dedo me ayudo para formar más, lo aliso, acá las terminaciones estas las aliso para que no queden así feas, ya. Si quiero darle más de esto, le puedo hacer así para que tenga la forma del diente, ya. Y en la parte de aquí lo que voy a hacer es esto, en la parte de en medio marco aquí y voy a sacar las puntas y lo hago así para adentro. Entonces saco esas puntas ahí y lo hago así para adentro, ¿ya? Así simplemente, ¿ya? ¿Ven? Y va a quedar de esta forma. Le puse unos ojitos autoadhesivos acá a cada costado, por ejemplo, aquí y acá. Ya acá tengo unos ojitos autoadhesivos que les voy a colocar ahí, pequeñitos. ¿Ya? Salió una muela un poquito más grande, pero más graciosa. Acá puede ser, por ejemplo, sus chapitas por aquí. Y así va a quedar nuestro dientecito. Ya miren, aquí ya pegué, le puse sus chapitas, le hice sus cejitas, le puse su esto y lo pegué acá arriba. Y acá también le pegué el otro y nos va a quedar así. Así es como nos queda nuestra tapita con sus dos dientecitos. Ya si queremos lo pintamos como es de pintado y ya. Ya. Yo para este proyecto voy a hacer un diente, un muñequito en forma de diente más grandecito para colocarlo al costado de nuestro portacepillos. Vamos a como alargarlo así con un rompito, darle esta formita, pero acá como hicimos con el más pequeño lo vamos un poquito a aplanar, no mucho, que quede acá redondeadito, ya. Así lo aplanamos un poquitito y acá sí, acá también, que no quede, o sea, plano ya. Y en la parte de acá le vamos a hacer así como una división con nuestro dedo, como hicimos con el anterior. Le vamos a hacer como un pequeño corte. Y si deseamos que sea como un huequito, como un orificio, como tienen los dientes, también le hacemos acá. Con el dedo lo acomodamos un poquito. Acá también, a la misma vez que lo vamos como aplanando, le vamos también corrigiendo cualquier marca y listo. En la parte de acá, en medio, también lo dividimos. ¿Pero para qué? Para sacarle las patitas. Entonces vamos a sacarle acá las patitas. Simplemente alargamos un poco, así de esta manera. Como que le vamos sacando como una pancita, algo así. ¿Ya? Que sean un poquito así gruesitas, que puedan resistir el peso de la muela. ¿Ya? No tan largas, más o menos así, de esta manera. Nosotros no les doy medida porque podemos hacerle el tamaño que nosotros queremos, darle el tamaño que nosotros queremos. Entonces así vamos a hacer. No le hago tan puntiaguda porque acá le quiero poner como unos zapatitos, ¿ya? Para que no se aplane, le voy a colocar acá en esta tela y
acá le voy a hacer los ojos, ¿ya? Le hago una hendidura, ¿por qué? Porque voy a colocarle estos ojos, le llaman ojos locos, porque se mueven, son graciositos, se mueven para acá y se mueven para allá, ¿eh? Entonces le voy a poner solamente esos ojos loquitos. No se olviden de dejarnos un like si les está gustando el video, de comentar, compartir y suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales las estamos compartiendo en el mismo canal. Lo voy a hundir un poquito porque cuando va secando la masa como que sale un poco hacia afuera. Entonces, para que no se sobresalgan los ojos, lo hundo un poco, ¿ya? Ahí está. Ahora en la parte de acá le quiero hacer como si fuera una boquita. Yo tengo acá una mica, miren, le doy así esta forma y lo hago así sonriente, ¿ven? Aunque me salió mucho para un lado, tenía que ser más acá. Y esta parte de acá corrijo las marcas, acá también quedó una marquita, voy corrigiendo las marcas en el camino. Vamos a hacerle acá también esta forma así media ondeada o media curvita. Con esto le voy a comenzar a sacar un pedazo para que quede esta parte más hundida, ¿ya? Bien ahí, ¿ya? Lo estoy hundiendo así bastante porque le quiero poner como una lengüita que sale de adentro, pero eso lo voy a poner después porque voy a dejarlo secar un poco para poder pintarle la parte de adentro de un color oscuro, ya, y después colocarle la lengüita. Yo lo voy a usar usando un labial que tengo acá, especialmente para eso, para pintar mis muñequitos, siempre lo uso. Y así como dando círculos, lo voy pintando. Ya lo voy a dejar secar un poco para después pintar la boquita y ponerle los zapatitos, y quiero ponerle acá también unos bracitos, ¿ya? Lo voy a dejar orear un poquito. Vamos a hacerle el otro bracito. Ya le hice uno y este está señalando así a este lado porque va a ir acá, el porta cepillos va a ir acá en esta parte y está señalando así. Entonces vamos a hacer el otro bracito. Yo le agarraba un pedacito de masa que sea de acuerdo al tamaño del muñeco. Vamos a hacerle un rodillito y acá en esta parte del rodillo vamos a adelgazar un poco. La parte de acá la aplano un poquito, así miren, de esta manera la aplano, que acá me quede medio abultadito, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una tijerita, esas puntitas delgaditas, se me ha manchado un poco la masa, le corto esas puntitas y veo cómo redondear el dedo gordito o dedo pulgar, así medio adelante, de esta manera, redondeo la punta y esta parte de acá borro, o sea, en esta parte voy borrando las marquitas y esta parte que me quede media abultadita, como es la mano, pues, ¿no? Acá tiene, ay, perdón, tienen el dedo gordo, esta partecita como un montecito, entonces que me quede así el montecito y marco un poquito donde van los dedos, a ver, perdón,
Le puse un papel verde para que ustedes puedan ver, porque como es todo blanco no van a poder ver. Y voy a cortar en medio y de ahí saco para un dedo y saco para el otro dedito. Si queremos cortar las puntas, las podemos cortar, no hay problema, antes de redondear todo, ¿ya? Ahora sí redondeamos todos los deditos, así fácilmente, es bien fácil de realizar, cualquiera lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. Entonces miren, si este me queda, veo que me queda un poco gordito porque el dedo este pequeñito, el dedo meñique no es tan gordito, es más delgadito. Entonces simplemente cortamos y le cortamos también la puntita y nos queda así. Quiero que esta parte me quede así, o le hice el dedo igual que este y debería ir para el otro lado, debería ir para acá, me equivoqué, ¿ya? Pero por ejemplo, entonces voy a enseñarles cómo hice esta mano, porque me he equivocado ahorita, y después yo voy a hacer la otra, ¿ya? Entonces, ¿cómo hice este dedito? Simplemente doblé acá mis deditos, este brazo lo puse así y el dedo lo dirigí hacia esta parte, está señalando, ahí, levanté un poco el bracito, los deditos los bajé así y la manito ahí, el dedito está señalando así, ¿ya? Eso es lo que hice con este brazo, pero voy a volver a hacer el brazo de acá. Lo dejo aquí y vamos a hacer ahorita el zapatito. Ya, más o menos mido, yo siempre mido primero antes de ponerlo, de hacerlo. Si me parece que este está muy bien, entonces este tamaño de masa está bien y voy a coger otro tamaño similar para el otro zapatito. Son los dos pedazos para hacer los zapatitos, ¿ya? Voy a enseñarles a hacer uno y después yo voy a hacer el otro, más que todo para no alargar el video porque se sale muy largo, ¿ya? Hago esto igual, como un frijolito. Acá voy a aplanar solo un poquito y voy a hacer el pie de acá. Entonces la parte esta de la hendidura del pie o del zapato lo voy a hacer para acá. Y si quiero hacerle también esta división que tienen los zapatitos, entonces le hago unas rayitas acá, miren, y ya está, listo. Ya le tengo las rayitas, pero es así bien simple nada más, ya, un zapatito bien sencillo. Lo voy a colocar como si fuera un poquito así de lado, para el lado de acá, ya, como mirando acá, cosa que cuando se pare pueda estabilizarse bien, ya, y pararse bien ahí. Aunque de todas maneras lo voy a poner como una base donde lo voy a pegar y ahí va a quedar, ya. Entonces yo voy a hacer el otro zapatito, voy a hacer el otro brazo saludando y regresamos para ver cómo quedó. Ya, vamos a seguir. Miren, ya está mi muñequito, le coloqué su lengüita y fue un pedacito medio ovalado de masa color rojo y acá un pedacito de masa de porcelana fría color blanco para los dientes, ¿ya? Bueno, lo que voy a hacer es, como les decía, colocarlo en una base. Yo tengo esta base de mica, le he pintado color celeste, simplemente le di con una esponja esos toques y me gustó cómo ha quedado. Le quise pintar el color celeste, pero puede pintarse del color que ustedes quieran. La base lo pueden hacer de cartón, de madera, pero en mi caso voy a aprovechar esta mica, ¿ya? Entonces lo que quiero hacer ahorita es colocarle un gorrito, el cual voy a pegar con silicona fría. Lo único que hice fue en una telita que tenía,
le di esta forma, o sea, volteé la tela así, de punta a punta, le di esta forma, y esta medida de acá, de abajo, es de acuerdo al tamaño de la cabeza de nuestro muñeco. Medida. Aquí le di una medida de 10 centímetros de alto, ya a cada costado, o sea, ese es lo principal. Y corté un pedacito, este es de peluche, pero también pueden utilizar fieltro blanco. Y voy a pegarlo con la silicona líquida para que sea más rápido el terminar el proyecto. Pero también pueden coserlo. Es lo único que vamos a hacer. Yo voy a dejar que seque bien la silicona ahí en la tela. Después la voy a voltear así. Ya ve, todavía está fresca, no lo puedo voltear todavía, tengo que dejar que seque. Entonces la voy a voltear así y encima de esto voy a pegar el peluchito de acá. Ya, lo voy a pegar así, cuando ya voltee la tela. Entonces voy a dejarlo secar esto, por acá un costadito. Y ahorita lo que voy a hacer, tengo esta tapa, la cual he pintado. Esta es una tapa de botella, donde puede entrar mi frasquito, ahí lo voy a poner. La pinté también de celeste y le coloqué estos adornitos acrílicos que vienen así. Pero también quiero adornar la tapa. Vamos a poner esto por acá. También quiero adornar la tapita. Entonces voy a adornar esta parte del filo, también utilizando este adorno acrílico que vienen así en tiras, igual que este. Lo voy a pegar acá en esta parte. ¿Ya? Voy a utilizar igual silicona líquida para hacerlo, solamente en todos los bordes. Y nos va a quedar así, miren, se ve más bonito. Ahora lo que voy a hacer, mientras seca nuestro gorrito y todo, voy a pegar la tapita. Voy a usar igual silicona líquida. Incluso si queremos que pegue más rápido, podemos usar pegamento instantáneo, ¿ya? Le puedo poner solamente unos puntitos. Acá ya está pegada mi tapita, ¿ven? Va a quedar así. Ahora esto, nuestro frasquito va a entrar acá. Entra muy bien. Y ya se va viendo así, miren. Ya. Cualquiera de las dos partes. Acá está el más grande. ¿Ven? Con este se ve así. Podemos ponerle cualquiera de las dos caras. Y este niñito va a ir acá. Pero primero quiero mostrarles, me olvidaba, de que esto yo no lo voy a pegar, yo lo voy a dejar así, y a este depósito no le he puesto nada y he escogido de color blanco para poder después cuando yo saque, cada vez que quiera cambiar o lavarlo, lo pueda lavar con facilidad, desinfectar. Y acá en esta parte de adentro también lo puedo limpiar muy bien, ¿ya? Por eso es que no lo pego. Y he preferido ponerle una tapa ahí para poder colocarlo de esta manera y poder después desinfectarlo muy bien. Ahora lo que le quiero enseñar es que ya está pegado acá nuestro gorrito. Ven, le puse este cascabel aquí, se lo amarré. Entonces podemos colocar el gorro ya acá, así, miren, de esta manera. Ya nos queda nuestro gorrito. Se ve gracioso nuestro muñequito. Y si deseamos, esto para Navidad, ¿no? O sea, podemos ponerle el gorrito navideño. Pero cuando no sea Navidad, incluso podemos sacarle el gorro y solamente que esté así, ¿no? Solamente lo estoy pegando con silicona, con dos puntitos ahí, para que pueda quedarse así. Cosa que cuando
no sea la fiesta navideña, lo puedas sacar con facilidad. Y nos va quedando así nuestro muñequito, bien graciosito. ¿Ya? Bien feliz nuestro muñequito. Y lo voy a colocar acá. Entonces agarro mi silicona. Ahí lo voy a pegar. Pero para que agarre más rápido, vuelvo a coger el pegamento instantáneo y le echo un puntito. Ahí cojo un ratito. No se olviden de regalarme un dedito arriba si les gustó el video, de suscribirse al canal, de comentar. Comenten si les agradó el proyecto de hoy. No se olviden también de compartir, se lo agradeceríamos mucho para que el canal crezca y podamos seguir compartiendo nuestros diferentes tutoriales. Así nos dan ánimos para seguir adelante. Entonces miren, va quedando así. Ahorita se los enseño ya en una imagen completa cómo quedó nuestro proyecto. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Nos vamos a ver próximamente en un nuevo tutorial con un nuevo diseño. Que tengan muy buen día y nos vemos pronto. Chao.